Cerrar el registro de asistencia. Han registrado su asistencia 98 señores congresistas al voto. De 98 congresistas presentes en el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República, se procede a la votación de la propuesta de ley que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio peruano para un intercambio de ejercicios entre Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas de otros países. Se adjunta a esta propuesta normativa el programa de actividades interoperacionales de manera detallada. A ver, registrar su votación, por favor, señores congresistas, los que faltan. Salaverry. Salaverry, Salazar, congresistas, Salaverry, registrar votación, Salazar. Perfecto. Cerrar la votación. Han votado a favor 79 señores congresistas, en contra 17, abstención 0, más congresista Roy Ventura, verde, congresista Ponce, verde, congresista Letona, verde, congresista Acuña, verde, congresista Villanueva, verde, congresista Oliva, verde, congresista García, verde. ¿Nadie más? No, 79. Sí. 86 votos a favor y 7 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 2230 de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso. El proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente tema. De la Comisión de Fiscalización, proyectos de ley 218, 1248, 1967, 2041, 2083, 2107 se propone la ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Sí. A ver, vamos a darle la palabra al presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Rolando Reategui. Hasta por 10 minutos. Va a proceder entonces a que el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Rolando Reategui, sustente la propuesta de ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Estas son iniciativas. Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. La Comisión de Contraloría, de Fiscalización y Contraloría de la República del Perú, en su sesión pasada aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 2041 de la Contraloría General, 218, 1248, 1967, 283 y 2107 del Congreso de la República, los que proponen modificar la ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República para el fortalecimiento de la misma. La deficiente
permite eficacia en la ejecución y resultados del control gubernamental, aunado a la pérdida de su efectividad para luchar contra la corrupción y para contribuir con la gestión pública, fundamentan la urgente necesidad de fortalecer el control gubernamental para implementar las medidas que aseguren el cumplimiento de la misión y funciones previstas en los artículos 81 y 82 de la Constitución Política del Perú, pues estos marcan los alcances de la enorme responsabilidad que la Nación ha puesto en la Contraloría General y en el Sistema Nacional de Control. La exigencia de la modernización del modelo de gestión de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control debe conducir no solo a contar con nuevos instrumentos en materia de control gubernamental, sino también a fortalecer las existentes y fijar la ruta y la gradualidad para concretar en el periodo más corto posible la puesta en valor de una matriz de control con énfasis en la auditoría de desempeño y en el control preventivo. Esto es justamente lo que provoca esta modificación y reestructuración de la ley y sobre todo para dotar a la Contraloría General de la República de las herramientas y los requisitos indispensables para ejercer mejor el control preventivo. La dificultad de monitoreo y evaluación de la gestión de riesgos en las instituciones, señor presidente, requiere que la Contraloría General de la República, como ente rector del Sistema Nacional, lidere el control institucional en las instituciones, para lo cual requiere incorporar en su ámbito de dirección a los órganos de control de los 3 niveles del Estado, lo que ayudará a elevar la calidad de gestión del Estado en su conjunto, así como modernizar el control gubernamental con énfasis en el control interno y la auditoría de desempeño. A través del mandato legal de la autorización para la reorganización de la Contraloría General de la República, se incluye la necesidad de fortalecer el sistema organizativo, los instrumentos de gestión, el marco normativo tendiente a una gestión moderna, eficaz y eficiente de los recursos que administra la Contraloría General de la República para ejercer de manera adecuada el control gubernamental. En ese sentido se propone lo siguiente: la reorganización institucional de la Contraloría General de la República, facultándola para que apruebe su nueva estructura orgánica, reglamento de organización y funciones y cuadro de puestos de la entidad, así como los demás instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su fortalecimiento y modernización. Que los jefes de los órganos de control institución de todas las entidades sujetas a control sean designadas directamente por la Contraloría General de la República. Dinamizar el ejercicio de control gubernamental a través del acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a la base de datos, sistemas informáticos y cualquier otro mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, siempre y cuando no violen la libertad individual ni el derecho a la reserva de información personal, sujetas a las limitaciones señaladas en la Constitución y la legislación vigente. Para que la realización de labores de control posterior externo, las sociedades de auditoría extendidas como personas jurídicas, calificadas e independientes sean designadas previo concurso público de méritos y contratadas directamente por la Contraloría General de la República. La incorporación de causales de impedimento y vacancia para cargo de control general por funciones públicas previas a la incompatibilidad por intereses particulares y por falta de idoneidad moral y ética en el cargo. Es necesario destacar, señor presidente, señores congresistas, que la presente propuesta legislativa permitirá fortalecer la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de la República, con el objeto de velar por la correcta administración pública y un buen gobierno de una manera oportuna, efectiva y eficiente. Señor presidente, pongo en consideración el dictamen presentado para su debate ante la representación nacional y sobre todo los comentarios y las modificaciones que los señores congresistas y las bancadas respectivas pueden hacer respecto a este dictamen presentado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Vamos a iniciar el rol de oradores. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez, primero en la lista, congresista Arce, congresista Glave.
Presidente, muchas gracias. Esta era una iniciativa que se estaba esperando hace algunas semanas atrás, después de los graves sucesos que conocimos a través de la Contraloría General de la República. Se procedió a nombrar un nuevo Contralor y, como lo había manifestado en la Comisión Permanente, hay dos medidas que son muy importantes que tienen que ponerse en marcha para poder reorganizar y relanzar el Sistema Nacional de Control. El dictamen que se ha aprobado tiene que ver con autorizar una nueva estructura moderna que sea compatible con la nueva estructura también institucional que tiene el país. También la norma está estableciendo mecanismos modernos como el uso de la notificación electrónica. También me parece muy importante que ahora se pongan claramente cuáles son las prohibiciones e incompatibilidades que tiene el Contralor General de la República, para efectos de que en el futuro las personas que aspiren a estar al frente de esta importante institución tengan que tener claro cuáles son los requisitos para poder asumir esta importante función. De tal manera, presidente, que esto es un avance muy importante. La aprobación de este dictamen también está permitiendo que los órganos de control institucional de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y demás instituciones progresivamente vayan siendo incorporados al Sistema Nacional de Control dirigido por la Contraloría, no solamente sus funciones, sino también acompañado de las partidas presupuestales correspondientes para poder integrar el sistema. Pero yo quisiera hacer una sugerencia, presidente. En los principios del dictamen que se ha aprobado, resulta conveniente, presidente, hacer un agregado al principio que está en el artículo 9. ¿De qué se trata? Lo voy a explicar brevemente. La Contraloría, cuando realiza un examen de control a una institución, es obvio que todo el proceso del examen tiene carácter de reserva. Pero una vez que el examen ha terminado y se le notifica a la institución y a las personas y a los funcionarios involucrados, se les notifica el examen de control, no tiene por qué seguir siendo reservado. Entonces, lo que hay que afianzar acá es el principio de transparencia. Una vez que el informe de control se ha notificado a la institución y a los involucrados, esta debe ser puesto en la página web de la Contraloría General para que todo el país pueda tener conocimiento de los alcances de este informe. Hoy, por una norma interna dejada por el Contralor anterior, los informes del sistema no pueden ser públicos y es absolutamente controvertido, por decirlo menos. Por eso yo quiero proponer, presidente, que en el artículo 9, en los principios de control gubernamental, se confirme, en efecto, la reserva del examen que se encuentra prohibido durante la ejecución del mismo. Pero culminado el servicio de control y luego de notificado el informe, el mismo adquiere naturaleza pública y debe ser publicado en la página web de la Contraloría General de la República. Eso es por transparencia, y le voy a pedir al presidente de la Comisión de Fiscalización si puede recoger esta sugerencia para que todos los peruanos, una vez que la Contraloría realice un examen de control, cumpla con el debido proceso, le notifique a la entidad y a los interesados, pueda estar autorizado por ley a que inmediatamente la cuelgue en su página web para que todos los ciudadanos podamos ver el resultado de ese trabajo. Eso es transparencia y por eso, presidente, yo quisiera alcanzar esta sugerencia al presidente de la Comisión de Fiscalización a ver si puede incorporar en el artículo 9, en el principio número 9, este agregado que sería muy importante para seguir afianzando la transparencia en el Sistema Nacional de Control. Por lo demás, presidente, me parece muy bien que hoy día aprobemos esta iniciativa que tiene como propósito modernizar el Sistema Nacional de Control. Gracias, presidente.
Gracias. Tiene la palabra el congresista Arce. Richard Arce. ¿Qué pone? Gracias, señor presidente. Saludando a la representación nacional. Este proyecto de ley va a ayudar a que la Contraloría sea mucho más eficiente en la lucha contra la corrupción. Pero para ello, señor presidente, se requiere aún muchas mejoras. En realidad, en las disposiciones complementarias finales, en el punto tercero, se menciona la transferencia financiera hacia la Contraloría de parte de los órganos de gobierno, tanto nacionales como subnacionales, gobiernos regionales, municipios. Esto es muy importante, señor presidente, porque esto va a ayudar a garantizar que haya la independencia en el trabajo de control interno que se realiza en cada una de estas instituciones. Como es de conocimiento, los titulares de pliego son los que contratan a los funcionarios encargados del control interno. Y evidentemente eso genera un conflicto de intereses, porque si la persona que te va a pagar es a la persona a la que vas a fiscalizar, a la que vas a controlar, a la que vas a denunciar, va a ser bastante complejo. Con esta posibilidad de tener independencia financiera va a garantizar que se tenga la total independencia en la lucha contra la corrupción. Pero, señor presidente, en realidad se necesita otros mecanismos adicionales y lo que quisiera resaltar es la necesidad de la relación de la Contraloría con la Fiscalía. Los casos de corrupción son emblemáticos en diferentes lugares, particularmente en la región Apurímac. Se tiene a la Contraloría, por ejemplo, en el municipio provincial de Andahuaylas, desde hace 3-4 meses trabajando un proceso de auditoría. Pero los avances que se va teniendo tienen que tener una correlación directa con el trabajo de la Fiscalía, porque las deficiencias, o mejor dicho, delitos detectados, inmediatamente tienen que ser transferidos a la Fiscalía para que se levante una carpeta fiscal. Pero ahí hay un problema si es que no se tiene la coordinación y la independencia correspondiente. Entonces, mi sugerencia sería de ver de qué manera podemos incorporar dentro del proyecto de ley la posibilidad de que se tenga una relación mucho más directa con la Fiscalía. Y en casos evidentes de flagrancia, de casos de corrupción, se tenga inmediatamente la participación de la institución responsable de la parte punitiva, como es el caso de la Fiscalía, porque la Contraloría lo que va a reportar es informes y no tiene esa capacidad, por ejemplo, para poder sancionar. Entonces, señor presidente, lo que quisiera expresar a través de mi participación es la necesidad de fortalecer el trabajo de la Contraloría, pero en este proceso de transferencia de presupuestos, que garantice también la selección de ese personal que se va a encargar de hacer la actividad de control interno en cada una de estas instituciones, para que no solamente sea financiera, sino también sea operativa la responsabilidad que tenga la Contraloría y la independencia que se requiere en los gobiernos subnacionales, tanto gobiernos regionales, gobiernos municipales o diferentes entidades del Estado. Es un deber. Culmine, por favor, 30 segundos. Gracias, señor presidente. Y de repente otra sugerencia adicional en ese marco para fortalecer el trabajo de la Contraloría. Dentro de los roles que tenemos los congresistas está la labor de fiscalización. Por ende, al tener a la Contraloría como entidad encargada de levantar la información, las auditorías correspondientes a nivel contable, financiero, deberíamos tener mecanismos de trabajo mucho más estrecho entre el Congreso de la República y la Contraloría. Nosotros representamos a diferentes regiones y una de las principales demandas que tenemos de nuestras poblaciones es la lucha contra la corrupción. Y en ese marco, señor presidente, requerimos que la Contraloría trabaje de la mano con el Congreso de la República. Congresista, tenemos varios temas, voy a pedirle que cada orador trate de concentrarse en los 3 minutos que tiene, ¿ok? Por favor, 30 segundos para que culmine, congresista Arce. Gracias, señor presidente. Le estaba mencionando la necesidad de ver de qué manera podemos relacionarnos de manera más estrecha con la Contraloría y garantice ese trabajo de fiscalización, porque las denuncias que llegan a nuestros despachos permitirían a la Contraloría ser mucho más eficiente, siempre y cuando haya una respuesta inmediata de la Contraloría para hacer una intervención directa, tanto en un gobierno regional, en un municipio donde lamentablemente la corrupción ha llegado a extremos, como es el caso específico de Apurímac, donde tenemos a gobernador regional en la cárcel, a alcalde. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Pasa. Frente Amplio.
Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Buenos días. Plenamente solidario con las expresiones y las fundamentaciones que ha hecho el presidente de la Comisión de Fiscalización. Como autor de uno de los proyectos del Frente Amplio, tenemos que, de repente, no redundar en los fundamentos del por qué es necesario aprobar esta iniciativa. Si queremos luchar contra la corrupción, tenemos que darle el instrumento necesario a la entidad que tiene a su cargo el control. Y específicamente creemos de que es necesario de que la Contraloría cuente con el presupuesto necesario, porque necesita no solamente que se contrate personal, sino también dotarles de infraestructura. Tenemos que entender, señor presidente, de que la mayoría de las oficinas de la Contraloría de la República, excepto Lima, que tiene un palacio, las demás provincias o regiones no tienen sino pequeñas oficinas donde los empleados e inspectores se encuentran hacinados. Si queremos luchar contra la corrupción con sinceridad, con claridad, con sinceridad, tenemos que dotar a la Contraloría y dotar de todas las atribuciones necesarias para que pueda encaminar su lucha contra la corrupción. Sin embargo, queremos ser más explícitos en el artículo 9, donde no solamente se debe decir que estará facultado para pedir los informes a las entidades de control, sino también se especifica el problema de las regiones y también los gobiernos locales. En ese sentido, nosotros del Frente Amplio vamos a votar y seamos claros de que si no tenemos una Contraloría con autonomía, con capacidad de decisión, estamos nosotros vendiendo ilusiones a la población. Por eso, señor presidente, va nuestro voto a favor de este proyecto de ley o los proyectos que se han presentado acumulados en ese dictamen. Gracias. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Nuevo Perú, 3 minutos. Sí, señor presidente. Hay varios elementos importantes en esta norma, elementos que además el propio Contralor planteó la primera vez que vino y que conversó con varios representantes de este Parlamento, señalando la necesidad de fortalecer el rol de la Contraloría. Sin embargo, presidente, quisiera hacerle una sugerencia al presidente de la comisión, no lo veo por acá, pero espero que sus asesores estén escuchando. Ahí está. ¿Dónde está? Ahorita Arreate, que está en su sitio, en su escaño. Está, perdón. Congresista Arreate, para que se pudiera en el artículo 9, es en el de principios de control gubernamental, en el inciso N, presidente, un poco en la línea de lo que ya ha señalado el congresista Velázquez, que es también. El literal N plantea la necesidad de la reserva. La reserva durante el proceso es absolutamente entendible, es un tiempo en el cual los órganos de control solicitan información a las distintas entidades públicas que tienen derecho a contestar, a revisar y hacerse todo el proceso de control. Sin embargo, presidente, a través suyo, al congresista Reategui, una vez que termina el proceso de revisión y la Contraloría emite un informe, estos informes, presidente, son difíciles de acceder por parte de la sociedad civil, de la prensa, incluso de otros alcaldes o de otros gobiernos locales o incluso de entidades públicas. Es públicamente conocido que hay algunos sinvergüenzas que van saltando de gobierno local en gobierno local porque precisamente el resultado de estos informes no llega a ser público. Entonces, se sugiere un texto sustitutorio, congresista Reategui, a través de la presidencia, para que en el literal N se añada, culminado el servicio de control y luego de notificado el informe, el mismo de manera integral adquiere naturaleza pública y debe ser publicado en la página web de la Contraloría General de la República, de manera tal que podemos garantizar transparencia y acceso a la información a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra con esta Segura. Fuerza Popular, 3 minutos. Gracias, presidente. Saludar a la representación nacional y, como no, al congresista Reategui por esta importante iniciativa legal. Pero dentro del proceso de reorganización de la Contraloría General de la República que el proyecto de ley busca aprobar,
Se ha previsto la reincorporación de los órganos de control institucional a la estructura de esta institución. De modo, la Contraloría General de la República tendrá a su cargo no solo funcional, sino administrativamente aproximadamente 900 órganos de control institucional a nivel nacional. La aprobación de esta nueva estructura genera un impacto importante dentro de la gestión de la Contraloría General de la República, por lo cual resulta necesario adaptar la actual estructura orgánica de la Contraloría General de la República a fin de que el proceso de reorganización cumpla con los objetivos planteados, que son ulteriormente mejorar el Sistema Nacional de Control bajo criterios de calidad en el servicio, celeridad procedimental, modernización de la gestión, eficiencia en el uso de los recursos tanto logísticos como humanos. Bien lo ha dicho el congresista Apaza. En este sentido, la propuesta de modificación del artículo 33 de la Ley 27785, relativo a la facultad concedida al Contralor General de la República para nombrar a cuanto menos 2 vicecontralores, atiende la envergadura del proceso de transformación al que se encuentra sometida esta Contraloría, por la incorporación progresiva de los órganos de control institucional de las entidades de los 3 niveles de gobierno. Esta medida guarda coherencia con el cambio que asume la institución, así como el objetivo de concertar la función y contar un proceso de ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación de las actividades de estos órganos que permita una mejor, eficaz y eficiencia operatividad del sistema del ejercicio de control gubernamental. La modificación prevé que para el nombramiento de los vicecontralores se le deba aplicar los mismos requisitos e impedimentos que le alcanza al Contralor General de la República. Con ello se busca salvaguardar un tratamiento uniforme con los funcionarios que atienden a su cargo la gestión del Sistema Nacional de Control, impidiendo la designación impropia que ponga en riesgo la institucionalidad de la Contraloría. Cabe precisar que la medida no aplica un mayor gasto o una demanda de recursos adicionales al Tesoro Público, toda vez que aquellos gastos que demande su funcionamiento serían producto de la reorientación de los recursos de la propia Contraloría General, producto de la reformulación de la estructura orgánica de la entidad, lo cual se ejecutaría con cargo al crédito presupuestario aprobado para el pliego en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, Ley 30693. Asimismo, señor presidente, se ha reformulado el texto del artículo 56 del proyecto de ley de fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control. En este sentido, que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas está integrado por 3 miembros, elegidos por concurso público de méritos a cargo de la Contraloría General de la República para la resolución de esta instancia. La elevada carga procesal y el incremento constante de los pasivos pendientes de resolución, requiero más tiempo, señor presidente. La elevada carga procesal y el incremento constante de los pasivos pendientes de resolución hace necesario que se tomen medidas de gestión urgentes y acordes a la realidad procesal del Tribunal Superior, en base a buenas prácticas gubernamentales y metodologías de selección de vocales, para fines de mejorar la eficacia y celeridad de los procedimientos sancionadores, a efecto de no caer en la caducidad de la acción administrativa, señor presidente. La reducción del número de integrantes de las salas del Tribunal Superior, pasando de 5 a 3 miembros, además de adecuarse al estándar de funcionamiento de los tribunales administrativos con funciones similares. También proporciona los siguientes beneficios. Primero, mayor disposición de quórum. Segundo, mayor uniformidad de criterio. Tercero, mayor dinámica entre los colegiados y su Secretaría Técnica. Y por último, mayor celeridad en la toma de resoluciones. Adicionalmente, no genera costos mayores, pues se insertará en las funciones del actual cumple el Tribunal Superior, adecuándose a su realidad procesal y a la disponibilidad presupuestal de la Contraloría General. Asimismo, considerando la necesidad de establecer un plazo perentorio para el suministro de información que es requerida por el Tribunal Superior, en procura de la celeridad de los procesos sancionadores, se propone establecer en el artículo 56 de la Ley 27785 que sus pedidos deberán ser atendidos en un periodo máximo de 7 días hábiles, bajo responsabilidad administrativa funcional en el caso que los funcionarios o servidores públicos o con sujeción a la potestad sancionadora por infracciones al ejercicio del control en el caso de las personas naturales o jurídicas y privadas. Asimismo, estandarizar el número de miembros de los tribunales que se han constituido en las diferentes entidades públicas, pues se ha tomado como referencia otros con funciones similares, además de adecuarse al estándar los 3 miembros del tribunal que proporcionarían mayor disposición de quórum.
uniformidad de criterios, celeridad en la toma de decisiones y mayor eficacia y sostenibilidad en la toma de decisiones de esta naturaleza. Se prevea la designación sea por 3 años renovables por única vez. Estos temas se los vamos a hacer llegar, señor presidente, al presidente de la Comisión de Fiscalización. Muchas gracias.